buenas noches, tengan todos. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en el Centro Cultural Babeque, en la secundaria Babeque. Muy agradecidísima de esta colaboración de José Herrero, que está con nosotros hoy. Yo creo que él no necesita mucha presentación, pero como quiera yo les voy a decir que José es antropólogo, historiador, profesor universitario, director del Museo de Historia y Geografía, y también algunos de ustedes quizá lo conozcan por su otra versión, que es la de coproductor del programa radial Besos y Abrazos con Raquel y José, que tiene ya ¿cuántos años? Como 13, ¿no? No, 25. Le quitó la mitad. Entonces, bueno, pues como ustedes saben, el tema de hoy es Enriquillo y José Guerrero pues nos va a presentar cuáles de las cosas que nos han enseñado sobre Enriquillo son realmente hechos históricos y cuáles cosas son puro mito o leyenda. Así que vamos a ver si hoy salimos todos aprendiendo algo de aquí. Muchas gracias, José, y muchas gracias a todos ustedes. Muy agradecido por la invitación y vamos directamente al tema. A ver si nos quedan algunos minutitos al final para intercambiar algunos puntos de vista. Yo creo que la historia, mi concepción de historia es que la historia son hechos, pero también es una interpretación. Cuando a mí me dicen, así fue que sucedió en la historia, digo, eso es una interpretación. Y por tanto, creo que la historia es contradictoria, es diversa, y muchas veces no tenemos que tener un solo criterio para analizar lo que sucedió bien o mal. La historia casi siempre está vinculada con el mito y la leyenda, aunque la historia científica que estudiamos en la universidad nos dice que una cosa es la historia, otra cosa es el mito y la leyenda, pero no, yo creo que están vinculadas. Mito se refieren los antropólogos como relatos sagrados que la gente cree sin ponerlos en duda. Es decir, que todo lo que uno crea, uno piense que es como natural o que así fue, que no de otra manera, entramos ya en el campo del mito. Por ejemplo, si yo digo que el Licey es el mejor equipo y me lo creo, pues ya estamos en el mito. No, eso es realidad. Ahí viene una vez. Ahí viene seguido. Entonces, la leyenda ya tiene un autor. Leyenda viene del latín, que significa lo que es escrito, legere, lo que se escribió para ser leído. Ya tiene un autor que está manejando por ciertos hilos, por ciertos intereses, por ciertos valores, lo que está escrito para que uno lo crea. El mito sí se considera más universal porque no tiene un autor. Lo hace la población, lo hace el pueblo, lo hace las naciones, de manera inconsciente, y no es un autor. Por tanto, por eso que los mitos suelen ser contradictorios y muchas veces no tienen una secuencia lineal, sino que aparentan tener grandes confusiones, etc. Pero eso es lo típico del mito. La leyenda ya no, la leyenda sí tiene ya un 1, 2, 3, 4, 5, tiene una línea porque hay un autor detrás. El cuento ya también se mezcla, el cuento es mucho más popular, ya se mezcla con un poquito el mito y la leyenda. Y la historia, cuando uno dice que así pasó, así fue, el único problema es cuando uno pregunta, ¿y cómo tú sabes que así pasó? Porque de hecho el que lo está contando, el que lo está escribiendo, no estuvo seguramente en el hecho. Y aun cuando estuviera en el hecho, no significa que tiene todo, por ser testigo, tiene la prueba de que así sucedió. Porque pudo haberlo mentido, pudo haberse no dado cuenta. Y por eso, lo que llaman el juicio de la historia parece mucho a lo que es un tribunal. Fíjense, por ejemplo, miren cosas tan interesantes. Si una persona anuncia que va a matar a alguien desde pequeño, lo publica en un diario, lo escribe, lo lleva a un abogado, hace una manifestación en el Parque Independencia con 1 millón de gente y mata a la persona. ¿Y cómo que entonces esa persona puede declararse inocente? ¿Y cómo entonces es que hay
hay una parte que es defensora de esa persona. ¿Y cómo es que un juez y un tribunal lo va a juzgar? Si todo estuvo tan claro, tan evidente, y él mismo dice yo lo maté. Bueno, porque se trata precisamente de reconstruir el hecho en el momento, no lo que pasó, sino en el presente. La historia es lo mismo. Siempre que tratamos un tema del pasado, es mentira, estamos tratando un tema del presente. La mejor definición del tiempo en la historia la hizo uno de mis autores preferidos, Agustín de Hipona. Él dice que el pasado ni el futuro existen. El pasado porque ya pasó y el futuro porque no ha sucedido. Lo que existe es el pasado del presente y el futuro del presente. Wow. Y ahí, si uno comprende eso que él dice, podemos entender hasta las conjugaciones de los verbos. El pretérito perfecto. Uno nunca entendió eso en gramática, pero es muy simple. Es un tiempo pasado que pudo haber sido, porque no estamos seguros de que sucedió así en ese momento. Entonces, en historia yo trato siempre de hacer esta introducción, de decir que cuando la gente me dice que así fue que pasó, yo le digo, bueno, así es una versión de lo que pasó. Y yo creo que en resumen hay tres historias. La que leemos, la que sucedió y no sabemos cuál fue, y finalmente otra que es lo que pudo haber sido. Para mí en eso consiste. Enriquillo es el personaje más venerado de la historia colonial. Inclusive a nivel de popularidad puede que tenga hasta más popularidad que los propios padres de la patria. Eso se lo digo porque usted le pregunta a cualquier niño, cualquier persona de Enriquillo, te cuenta más o menos el resumen de su historia, que fue indígena, que se levantó por su pueblo y que venció a los españoles. Así fue, así te lo cuento. Lo único que ya aquí, cuando hablamos de Enriquillo, ya estamos dentro del campo del mito y no de la historia. Desde el momento en que presentamos esa estatua que está ahí y la estatua que escogimos para la difusión de la conferencia, que es la estatua que está en el Museo del Hombre Dominicano, que esa la colocó allí Bernardo Vega en 1981. Él puso 3 representantes del indio, el negro y el español. Inclusive yo trabajaba en el museo cuando esos, y a él el museo recibió llamadas intimidatorias de Bernardo Vega de que le iban a poner una bomba al museo por eso. No tanto porque parece ser que aquí no se puede ejemplificar que este es un país que tiene 3 raíces culturales que coinciden, sino porque alguien se inventó que el negro de Lemba era porque se parecía a Peña Gómez. Lo que quiero decirle con esto es que parece ser que el edificio real, del cual no tenemos ninguna imagen, ninguna, por supuesto, mucho menos fotografía ni grabado, posiblemente no es un indio, sino es un español. Eso es un español. Y eso voy a tratar de explicarlo. Voy a explicar. Que más que un indio desnudo, los documentos lo describen como un español con sombrero, con capa y con vestimenta española. ¿Ah, Enriquillo? Sí, totalmente. En ningún momento lo describen como un indígena. Pero ya arrancamos. Bueno, eso casi para ponerlo al final, porque son los documentos que dicen eso y cómo él escribió. Bueno, vamos a ver, bueno, les digo que vamos a quedar muchas cosas en el aire y vamos a tratar de dejar un tiempito para entonces recogerlas todas y tratar de aclararlas. Enriquillo escribió varias cartas en español, cartas ya al final de su momento en su negociación con el acuerdo, tratado, según algún acuerdo, que le da la paz a su no hay nada escrito que diga que Enriquillo era un indígena. No, déjame explicar. Él, cuando firma su carta, la firma como Don Enrique. No se llama cacique Enriquillo, ni indio, ni nada de eso. Don Enrique. Don Enrique. Ese es el nombre que aparece allí, en las 3 cartas que él escribió, que son dadas como auténticas. Pero bien,
Pero, señores, pero no se preocupen por eso. No se preocupen por eso. Miren, Enriquillo tiene grandes defensores y grandes detractores. Yo prefiero verlo como un documento, como un índice de la transición de la sociedad aborigen a la sociedad afroespañola que se formó. Yo prefiero verlo como un ser que está en el medio de una terrible contradicción, terrible, de su propia vida personal, que está marcado por la tragedia y por su sociedad, su gente que va desapareciendo de manera rápida. Y él toma una posición intermedia en el sentido entre las dos sociedades, entre la sociedad que se está desapareciendo y la sociedad que se está construyendo. Y ese es para mí el Enriquillo que tiene valor, que me pueda dar a mí luz de lo que realmente sucedió en la historia colonial inicial de Santo Domingo. Después, si fue bueno o fue malo, yo creo que la historia, yo no me gusta tratarlo con la moral. Yo creo que Maquiavelo, que crea la ciencia de la política, ya dijo claramente, la ciencia de la política se separa de la moral por completo. Que el hombre sea bueno o sea malo, no tiene que ver si es político o no es político. Si el hombre es bueno o es malo, no tiene que ver si es histórico o no es histórico. Al fin y al cabo, la historia la hacen los buenos, los malos, los regulares y los mediocres. Todo el mundo, todos los hacen. Y ahora que estamos en una nueva historia, ya podemos contar con LGTB. Y hay que incluirlos, porque también hacen la historia. Entonces, yo creo que eso es fundamental, eso como punto de partida. Miren, ya hablamos del nombre. Cuando decimos el cacique Enriquillo, ya es un mito, porque solamente aparece en la novela de Galván, 1879, 1882, y después en ningún documento histórico aparece ese nombre. Ya comienza el mito ahí, Enriquillo. ¿Lo de Guarocuya? No, Guarocuya no, porque no sabemos cuál fue su nombre real, cuál fue su nombre original. Guarocuya no fue, porque sabemos por los documentos históricos que Guarocuya se levantó contra los españoles y fue ahorcado por los españoles. Pero Galván hace la confusión. Galván es el novelista, el que crea toda esa historia con carne y hueso, que tiene vida, que tiene olor. Cuando él entra al Bauruco, el que lee esa novela, huele a selva. Es una cosa impresionante. Mientras que cuando leemos los documentos escritos en el siglo XVI, en ese lenguaje de la época, lo que queremos es quemar esos documentos, porque hacen un esfuerzo muy grande para poder entenderlo. Porque es que la gente tiene el mito y la leyenda como principal y la historia como secundaria. Yo entiendo por qué. Entonces, yo prefiero, hay algunos lo ven como héroe, otros como traidor. Traidor porque al final de su vida, para hacer el acuerdo de paz, decidió, y está escrito, perseguir a los negros, a los indios que estaban levantados. Y llegó a entregar 6 negros, que los cambió por 4 camisas por cabeza. ¿4? Camisas por cabeza. 6 camisas por cabeza. 6 negros por 4 camisas. O sea, 6 por 4. 24. Camisa haciendo camisa. Sí. Le voy a explicar después la importancia de la ropa para Enriquillo. Sí. Por eso que viene el asunto. No, yo creo que no. Yo creo que Enriquillo, para resumir la historia, para mí nació aborigen, obviamente, en el Bauruco. Su padre, un cacique, hermano de Anacaona, muy importante esa relación, y Anacaona también, no la puedo explicar aquí. Su padre muere con los 60 caciques que Anacaona, para retribuir un gran saludo, una gran bienvenida a Obando, tal como lo había hecho con los otros españoles, pues Obando, con su intención bien interesante de hombre de Estado, que vino a una política determinada, y la política de Estado tiene que ver también muchas veces, ronda casi con el crimen, ¿no?
Eso no lo digo yo, se lo dice Maquiavelo. A nombre del Estado se hace cualquier cosa. Para Stalin, la muerte de un hombre era una tragedia y la muerte de 1 millón, una estadística. La dice un hombre de Estado. El fin justifica. Está por ahí, más o menos por ahí que va la cosa. Entonces, lo mandan a encerrar a todos, 60 caciques, algunos hombres de 80, y le pega fuego a todos vivos. Y los españoles afuera esperándolo a los que pudieran salvarse. Pues bien, Enriquillo es hijo de uno de esos caciques que muere allí. Después entonces, Caonabo ahorca a Nacaona. Ahí también entra un poquito la leyenda y que la ahorcó frente al parquecito de los dominicos. No puedo explicar por qué. A la Anacaona la ahorcaron allá en la Verapaz, cerca de Puerto Príncipe. Pero ¿por qué la ponen que la ahorcaron en el parquecito, frente al parquecito de los dominicos? Porque es el lugar donde se ahorcaba a la gente. Pero le voy a explicar después por qué. No lo voy a explicar solo ahora. Es otra cosa. Entonces, Enriquillo, en medio de esa tragedia, un español lo salva. Salvó, o sea, pues la novela, o sea, en los documentos que lo vio. Y entonces, los curas franciscanos que tenían ya un monasterio, que abren un monasterio, en 1502, en la Verapaz, lo toman, lo educan, él tendría 4 años, y Enriquillo llegó a ser una persona muy letrada, sabía leer y escribir, sus cartas lo demuestran, y muy bien. Y también sabía romances de memoria. Ese género tan popular en la Edad Media, la edad del Renacimiento europeo. Sabía romances y era muy inteligente. Descrito por el padre de las casas que lo conoció, por el padre Remigio de Fox, que fue su maestro. Una persona con una inteligencia que para ellos era sin igual. Eso tú no se lo puedes quitar, porque eso en gran medida pues ilumina los hechos que acontecieron. Bueno, aparece casado con Mencía. Él aparece casado con Mencía en la novela, pero no en los documentos. ¿Quién es Mencía? Y personaje tremendo. La Mencía de la historia es una india preñada de Rodrigo de Moscoso. Hay otra Mencía de Valenzuela que pertenecía a Juan de Velázquez. Cuando se enfrentan los pros y los contras de la rebelión de Enriquillo, ahí viene el hecho que el padre Utrera, Francisco Utrera, que es el que escribió un documento que no lo voy a mencionar ahora, el que realmente publica la documentación histórica sobre el caso. Él lo llama un infeliz cornuto. Y un feliz cornuto. Y a los que son pro Enriquillo eso les molesta mucho. Pero déjenme tratar de explicarle. Utrera está diciendo que Enriquillo no se levantó por ninguna población aborigen en general, luchando por el bien de su gente, sino por un problema personal que él tuvo con un encomendero. Y cuando vamos a ver el documento, miren qué resulta. El encomendero, realmente el pleito del encomendero es por una yegua que le quitó. Es por la yegua, el problema es por la yegua. La yegua es muy importante, no es usted a creer que no es muy importante, porque un caballero sin un caballo no es caballero. Ya te está diciendo que yo estaba también tratando de acceder a los puestos de mando y sociales de la sociedad española. La violación de Mencía aparece en la novela. Enriquillo sí hizo una reclamación ante la Real Audiencia.
y la reclamación que hace y la respuesta que le da la Real Audiencia es que no puede meterse en devolver a una india que quiso irse con un español. Enriquillo parece que lo que estaba diciendo, no importa, tráiganme mi india preñada que se fue con el español, yo la quiero, y que sean ustedes que me la devuelvan. Y la Real Audiencia le dijo como, bueno, en problemas así tan no podemos meter. Es por ahí que está el asunto. Es por ahí que está el asunto. Las casas se inventan. Aquí interesante, el padre de las casas, el gran padre de las casas, que es grandioso, pero en historia hay que tener mucho cuidado cuando él hace historia. Para decir que aquí los españoles mataron muchos indios, tenía que haber muchos. Y él dijo que había 5 millones. Muy claro. Y dijo que aquí no había un solo indio malo. Pero de ahí vienen los taínos, indios buenos. Y que los caribes que comían gente estaban fuera. Y se le olvidó que los 39 hombres que Colón dejó en el Fuerte de la Navidad, cuando volvió en el segundo viaje ya no había hombres, ni había fuerte. O sea que no era que no eran buenos ni malos, estaban defendiendo su territorio y se estaban defendiendo de todos los abusos que le estaban cometiendo en contra. Pero las casas quieren pasar una historia moralista del bien. Inclusive dice de Enriquillo que era más cristiano que muchos cristianos. Lo está tratando de convertir en un ser de la iglesia, no un ser humano. La casa se inventó que Enriquillo pasó del padre Francisco de Valenzuela a su hijo Andrés de Valenzuela. El primero lo trató bien y el segundo abusó de él. Eso es una problemática de cine, de literatura. Lo que pasa es que Enriquillo estaba encomendado indirectamente y su encomienda no permitía que él pasara de padre a hijo. Cuando desaparecía el padre, él quedaba libre. Se lo inventó, y esas encomiendas que son directas se inventaron para los indios lucayos y extranjeros de la isla. O sea, ahí también podemos decir que eso se lo inventó las casas para poder un poco justificar el levantamiento de Enriquillo. No importa, yo creo que él sí se rebeló, al fin y al cabo. Se levantó porque los documentos lo dicen. Los que son a favor dicen que fue una rebelión extraordinaria, la primera de América, el primer guerrillero, el primer invencible justiciero, Manuel Arturo Peñavalle y otros más. Los que lo detractan dicen, no hombre, eso fue una fuga, eso fue una huida. Él se fue, huyó y no lo pudieron atrapar. Yo creo que hay de las dos cosas. Yo creo que hay posiblemente de las dos cosas. ¿Cuándo se levantan? Miren qué cosa interesante. 1519 al 1534, 15 años. Sí fue una de las rebeliones más largas y exitosas, pero no fue la única. Y eso es importante tenerlo en cuenta. En el 1518-19, los padres jerónimos, enviados por una nueva política en favor de los indios, mandó a que todos los indios fueran liberados de las encomiendas y de la esclavitud, para crear pueblos de indios con españoles, una cosa bien hecha. No pudieron hacerlo. No pudieron hacerlo porque la viruela mató prácticamente el 60% de la población pobre. Nada más de 30 y pico de pueblos, nada más fundaron 3 o 4. Lo que sí que los liberaron a ellos. En el 1520, el juez Figueroa dio un paso. Ya Enriquillo está libre como todos los indios. El juez Figueroa, que lo sustituye a ellos, da un paso contradictorio. En primer lugar, dice que prohibió las encomiendas, pero al darse cuenta que los encomenderos se levantaron contra esa medida, porque si no hay indios, ¿quién va a trabajar? Entonces echó para atrás. Y dice, no, volvemos otra vez a las encomiendas. Pero Enriquillo y otro grupo de indios dijo, no señor, nosotros no vamos a volver a ser encomendados. Y ahí viene entonces la fuga o huida de Enriquillo con otros indios. ¿Con cuánto se levantó?
Comenzó con 30 personas. ¿A dónde se levantó? En el actual pueblo de Leogán, en Haití. ¿Dónde se levantó? En la sierra del Bauruco. Bauruco con H y sin H. Bauruco y Bauruco. Lo pueden escribir de las dos maneras. ¿Qué sierra es la sierra del Bauruco? Que nace allá en Haití. O no puede nacer aquí también. Nace donde quiera. En Haití y termina prácticamente en Asua. Y ese es el itinerario que va a seguir Enriquillo durante 15 años. Hasta el 1527, desde el 1519 hasta el 27, en Haití, lo que está actualmente Haití. Después del 27 hasta el 34, cuando se la paz en la parte dominicana. O sea, que se mantenía muy bien. No, sí, siempre se mantuvo, sobre todo los primeros años. Porque luego, cuando él viene a la parte ya se acerca, después del 27, en el 27, déjeme decirle, la guerra se declara en el 1523 a los indios y los negros. Acuérdense que en el 1521 los negros se habían levantado en Nigua, y hubo que hacer una represión, ya usted sabe de qué manera. Había muchos negros levantados ya. Cuando Wando llega en el 1502, le manda una carta a los reyes diciéndole: no me mande más negros, no. Todos los que habían, los muchos que habían, se fueron todos con los indios a los montes. Ya en el 23 comienza a aparecer la palabra cimarrón, que se le aplicaba a los animales, los puercos cimarrones, los animales cimarrones, comienza a aplicarse ya a los negros y a los indios. En el Bauruco se levantaron los indios, pero también se levantaron los negros. Cuando los indios desaparecen, todavía en el 1791, habían más de 3.000 negros en el Bauruco. Y ese Bauruco ya en la parte dominicana con la haitiana. Lo que estamos hablando desde Polo hasta bueno, Petitru, lo que es Enriquillo, Nizaito, Arrí, todo eso por ahí. Eso duró hasta 1791, hubo que hacer un acuerdo específico para que esos negros bajaran. De ahí surgieron tanto del Maniel, del Bauruco, como de Ocoa. Ahí que aparece el famoso semí de algodón, que está en Turín ahora, que dicen que van a traer aquí. Ahí aparecieron los famosos bien cerca de Barahona, unos seres de que no hablaban lengua española en 1886, que no hablaban lengua española, y el padre Villini lo llevó a la catedral y bautizó una de ellas, la hizo cristiana, pero tuvo que devolverla porque nunca aprendió español. ¿En qué año fue eso? En 1886. Los famosos indios, los negros vienen, que ahí se mezcla un poquito con la ciguapa. Ahí que aparece la ciguapa. Porque entonces los negros vienen también caminan como la ciguapa, con los pies hacia atrás. Una cosa interesantísima, que es para dar una conferencia. Porque ahí es que la gente piensa, en los montes, en los campos. Esa es la historia que ellos reciben. Pues bien, Enriquillo resistió 4 o 5 ataques que le hicieron los españoles. El primero cuando se levanta, poco después que se levanta, mató 8 españoles y al propio capitán. Ahí los españoles dijeron: pero esto es serio. Y ya en el último, no sé por qué, nadie sabe por qué, él estaba estableciendo la paz con Barrio Nuevo, el chico Barrio Nuevo, nombrado por el rey, por el emperador, para que estableciera la paz. O lo acaba o la paz. Y Enriquillo fue a San Juan de la Maguana y ahí le quemó un ingenio, mató indios, mató negros y un indiecito de 3 años de edad. Entonces parece que el padre de las casas no lo oyó ese documento. ¿Por qué mató a ese niño de 3 años? ¿Por qué mató a esos negros y por qué mató a esos indios? Yo no voy a juzgar desde aquí. Yo creo
vamos a ver cuál puede ser la razón de eso. Yo no voy a juzgar a nadie. No, yo voy a tratar de entender la razón de eso. Pero tampoco lo voy a hacer como lo hacen los que son a favor de Enriquillo, que olvidan esas cosas. O sea, no lo mencionan, siendo documentos históricos. Enriquillo, en el Bauruco, miren qué cosa tan interesante hacer. Esto sí es cine. Él tenía un modo de vida semisedentario. Lo había aprendido de su población aborigen. Él sembraba en varios lugares y lejos. Separó a la población, a los viejos, a los niños y a las mujeres aparte. Tenía espías por donde quiera. Tenía espías hasta en las propias ciudades de los españoles. Era un gran constructor de armas. Armas indígenas, armas españolas. Y era un capitán al que había que obedecerle sus órdenes, no importaban de carácter que fueran. ¿Por qué? Porque era un cacique. Y a los caciques, dice el propio Padre de las Casas, los indios creían a ciegas lo que dijera, aunque fuera su muerte. Eso sí, yo creo que él se mantuvo como un cacique en ese sentido. Lo que él decía había que hacerlo, y se hizo. Una vez fue a buscarlo el padre Emilio Fox, el San Franciscano, y el padre Francisco Fox se fue por la Beata, siguió buscándolo. Y interesante porque cuando los indios de Enriquillo lo encontraron, le quitaron la ropa. No lo mataron, pero lo devolvió desnudo. ¿Qué iba a hacer Enriquillo con esa ropa? De cura. A ponérsela. Sí, señor. A ponérsela. Y a lucirse dentro de su gente. A los gallos y a las gallinas les cortaba la lengua, igual que a los perros, para que no ladraran y no cacarearan. Esta guerra duró 15 años. Y para poder perseguir a esos indios de Enriquillo y otros indios que lo voy a mencionar sus nombres, y otros negros, hubo que ponerle un impuesto. Ya usted sabe aquí. Al vino, a la carne y a la sal. Eso produjo una carestía enorme en la colonia. Y la iglesia comenzó primero a decir, hay que acabar esa guerra. Y la iglesia fue la primera que dijo, no voy a pagar eso. Ella también le pusieron el impuesto también. Sobre todo al vino, que era escaso. Y a la carne ni hablar. Y a la sal, que era propiedad del rey, exclusivo del rey. Entonces eso ya provocó ese problema. Que Enriquillo no fue el único levantado, indio levantado, cacique, no. Estaba el Ciguayo, Hernandillo el Tuerto, Tamayo, muy importante Tamayo, y Murcia, todos muertos en distintos años. Los negros los acaban en el 1544, un gobernador terrible, López de Cerrato, muy a favor de los indios. Miren cómo son las políticas, muy defensor de los indios, pero acabó con todos los negros. Y Lemba, que es el que mayor peligro sucedió para toda la colonia, Sebastián Lemba, muere en 1547. Su cabeza fue traída, colocada en una de las puertas de la ciudad de Santo Domingo. Y a esa puerta se le llamó Puerta de Lemba. Posiblemente la Puerta de la Misericordia, posiblemente una puertecita que había saliendo las Mercedes hacia el Parque Independencia. Ese negro fue tremendo, aparece en las elegías de Juan de Castellanos, descrito con mucho valor, con mucha valentía, y lo mató la traición de un negro. Fíjense lo complicado que es la historia. Lo mató un negro de confianza que trabajaba para el cabildo, y se le ofreció libertad a ese negro, y
le dieron la libertad para que lo agarraran. Lo agarraran y lo mataron en el 47. ¿Qué detalle? Uno de los pueblos de Enriquillo era el Dacuao. Estaba cerca no del lago Enriquillo, la asociación del lago Enriquillo con Enriquillo es muy tardía, del siglo XVIII. Enriquillo más se vincula más a la laguna de Cabral. Ustedes ven, a la laguna de Cabral. Y se vincula también al pueblo de Barreras, la hacienda Martín García, en Asua, y esa parte de la laguna de Cabral. Pues mire, uno de los pueblos, el primer pueblo del llamado del Dacuao, Lemba se lo quemó. Antes de morirse lo quemó. ¿Y ese pueblo quedaría ahora en lo que por Duvergé. Eso ya sería cuestión de otra conferencia, Duvergé, de los Duvergé prestación. Pero lo cierto es por qué Lemba le quemó el pueblo. Porque que los negros también hacían ataque a los indios y le robaban su ropa y sus mujeres. Los indios sí peleaban por sus mujeres, sí señor, peleaban por sus mujeres. Y los negros le robaban a las mujeres, lo único que se lo podían robar, que eran los indios. Y por eso después podemos decir que Enriquillo le pagó a los negros con la moneda de te voy a perseguir ahora y te voy a agarrar y te voy a vender. Esa es mi explicación. Contradicciones interétnicas, contradicciones sociales que se dan ahí en esa sociedad. Pues miren, finalmente hacen la paz en el 1573, lo encuentran en la laguna de Cabral, le envían 2 cartas, una del emperador y otra de la audiencia. Él la ve, la besa y se la coloca a la cabeza. Típico ritual español. La ve, lee, besa y se la coloca a la cabeza. Se va entonces, en junio aparece en Santo Domingo, viene a Santo Domingo, porque ya le habían enviado un acuerdo de paz, estando cerca de Azua, y de ahí vuelve a Azua. Ese acuerdo de paz, cuando se lo lleva el indio Gonzalo, ya el acuerdo de paz que está escrito en un documento histórico, a Enriquillo se lo llevaron, pero él no pudo o no quiso leerlo. Después lo vamos a ver en el testamento, en el documento que hace el arzobispo de la muerte de Enriquillo, que él tenía ya problemas visuales. Por eso quizás no pudo o no quiso leer. ¿Qué edad tendría ya? Enriquillo muere de 34 años, 33 años. muchacho. No, le llamaban el viejo. En esa sociedad, una persona de 30 años era un viejo. Le llamaban el viejo. Y bueno, en un primer evento, cuando hacen la primera paz, se reúnen, lo celebraron con un banquete extraordinario en Azua. Enriquillo fue con todos sus indios, bien planificado, ¿eh? No era de que iba un ejército español contra 3 indios, no. Cantidad y cantidad, por si se armaba un rebufo de defenderse. Bien pensado. Los indios se dieron un banquete y se ahumaron todos. Y Enriquillo ni comió ni bebió. Dice el padre de las casas que era más arisco que un pollo de Guinea. ¿Usted sabe lo que es una gallina de Guinea? ¿Sabe cómo duerme? Con un ojo abierto y otro cerrado. No comió ni bebió. Ese señor sabía con quién estaba negociando. Bueno, y finalmente ya, pues le hacen el acuerdo que Peñavalle llama un tratado. ¿De acuerdo? Se queda cerca de Azua, muere. Cuando muere, entonces él hace un testamento en español, bien escrito, donde dice todo el asunto, esto, se confesó, se declara súbdito del emperador, cristiano, todas las cosas, y manda al padre de las casas a que haga
cristianiza a los indios que están muertos, etcétera. Un documento muy cristiano, muy de él. Y entonces lo entierran cerca de Azua. Aquí viene entonces ya la arqueología. Ustedes saben que aquí le voy a dejar este libro. Doña Lidia Martínez de Macarrulla está buscando los restos de Enriquillo. Bueno, porque si Kathleen Martínez está buscando lo de Cleopatra, Enriquillo se merece que lo usted merece que lo busque. Claro. Lo único que hay, la única que las dos tienen problemas. Yo soy arqueólogo y respeto mucho los trabajos, pero Kathleen Martínez debe saber que no hay una Cleópatra, es Cleópatra. Son 8 que hay. Ese no es el tema, ese no es el tema. De Enriquillo, cuando muere y dice que lo entierran en la iglesia, ¿qué pasa? Que la iglesia del Pueblo Viejo, que yo fui que cavé en 1981, primero que cavó fui yo. Cuando Enriquillo muere era de madera, y le que está ahora de 1680. ¿Cómo usted cree que él que murió en 1535, 34-35, va a estar enterrado en una iglesia de piedra? Cuando murió era de madera. Yo no encontré ningún resto de español ni de indio, dentro ni fuera del presbiterio. Y todos los restos que han encontrado ahora, creo que son restos recientes. Pero bueno, yo creo que ojalá ¿Cómo probar? Vamos a suponer que encuentren. Bueno, aquí ¿Cómo otro, probar que es de Enriquillo? Bueno, ahí es otro problema que para eso la arqueología es una ciencia. Ahí el problema es que te tienen que encontrar un esqueleto con deformación craneana y todos los rasgos indígenas bien determinados por la antropología física, pero te tienen que encontrar con la parafernalia de un español, con crucifijo, con rosario, ropa, tela, cinturones, hebillas, ¿cómo se llama? Los estribos, todo eso. Te tienen que encontrar como un español. Porque si te lo encuentras como un indígena, yo no se lo voy a creer. Yo no se lo voy a creer. Pero bien, pero yo creo que Enriquillo no está en Azua. Yo creo que Enriquillo podría estar en Barreras, que no voy a hablar ahora tampoco, solamente dejarlo ahí, porque el pueblo de Barreras, que es el lugar más antiguo de población, de poblamiento indígena en Santo Domingo, 2600 años antes de Cristo, ese pueblo se llama Barreras por Sebastián Barreras, que era un español que tenía un trapiche, que se encontró con Enriquillo y le pidió que tratara de calmar los ataques de Tamayo que Tamayo estaba haciendo. Y Enriquillo se comprometió a perseguirlo y agarrarlo. Lo que pasa es que otros españoles lo mataron. Y ese Sebastián Barrera, ese Barrera, es que yo asocio a Enriquillo, porque está cerca de la sierra de Martín García. Y en ese pueblo de Barrera nosotros encontramos también el único lugar donde hemos encontrado piezas aborígenes mezcladas con metal español. El único lugar de la isla. Y a ese pueblo, después que desaparecieron, se quedó una población indígena, española y de negros, expertos en hacer armas de sílex. Que por eso era que Enriquillo sabía hacer armas. Yo lo buscaría por ahí, hacia Azua y Barahona. Finalmente, Enriquillo muere y desaparece de la historia. Nadie más lo menciona. Hasta que reaparece en el 1785 en el libro de Sánchez Valverde. Y reaparece en la primera historia dominicana de Antonio del Monte y Tejada. 1785, 1864. Perdón. ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué reaparece Enriquillo? Ambos autores están hablando de que los indios no desaparecieron, sino que los indios quedaron vivos en Santo Domingo. Y por eso toman Enriquillo. Y los dos se inventan que Enriquillo cuando murió fue a vivir al pueblo de Boyá. Al pueblo de Boyá. Y aquí hay otro problema.
Josefa González, en el 1882, dijo que descendía de Enriquillo y de Mencía. Un documento, 1882. Josefa González. Y en la iglesia de Boyá mostró una tarja. Es ahí la prueba. Pero cuando fueron a ver la prueba, resulta que la tarja era de 1652. Está totalmente probado que Enriquillo no tuvo ni conoció a Boyá. La confusión viene porque en Boyá, historia esta, unos indios que venían de Campeche, que habían sido esclavizados, encallaron en la costa norte, y un español, un cura agustino, pidió que a esos indios por favor que lo dejaran vivir ahí, y para eso entonces crean la iglesia y crean todo eso. Y esos indios después se mezclaron con negros, y esos negros son mulatos, entonces tuvieron privilegios de indios. Eso es que no le cobraban impuestos, que tal y tal cosa. Y esa Josefa González es una mulata, porque los documentos lo dicen. Yo desciendo de Enriquillo y de Mencía, pero cuando lo que presentan es una tara de 1600. Finalmente, la historia quien la completa es Galván, la novela de Galván. Enriquillo, señores, no se pierdan, no dejen de leer esa novela. Es la novela más importante de la República Dominicana. Es la única novela universal en la lista de las 100 obras universales escogidas por la UNESCO, traducidas a todos los idiomas habidos y por haber. De las primeras grandes novelas americanas también. Manuel de Jesús Garabal la escribió en Puerto Rico, pero posiblemente comenzó a escribirla en lo que actualmente se llama Villa Francisca, que ahí él tenía una hacienda cerca del Parque Enriquillo, por eso se le pone Parque Enriquillo, y le puso Francisca porque su esposa era Francisca. Cuando Juan Alejandro Ibarra hace el famoso poblamiento de Villa Francisca, le pone ese nombre, y después se le pone el nombre al Parque Enriquillo, porque él comenzó a escribir la novela cerca de ese parque. Es una de las cosas bellas. Miren, no dejen de leerse ese libro, porque ese libro es un libro, un guión de cine. Ese libro es extraordinario, bien escrito. ¿Venenoso? Sí. Bueno, pero ustedes son adultos ya. Ustedes saben dónde que está los intereses. ¿Cuál era el asunto grande? El asunto era 1879. Es que los españoles, él apoyó la anexión a España, y los españoles habían perdido la guerra de la Restauración. Los sectores populares dominicanos, criollos y campesinos comenzaron a ascender económicamente. En ese mismo año, el 79, llegó al poder el primer presidente dominicano negro, apellido de nombre Gregorio Duperrón. Y en el 82, antes de publicar la segunda edición, ya estaba gobernando Ulises Llegó de Vera, los dos negros, generales restauradores y de origen haitiano. Tengo que decirlo así, no me importa, que busquen los documentos para que vean. Porque ahora hay una cosa contra Haití. No, sí, pero no tenemos que estar contra Haití, tenemos que defender nuestro territorio, nuestra nación, pero no estar en contra de nadie. Vamos a estar en contra de los yanquis. ¿Qué en contra de los yanquis? Los yanquis te dan una orden allá y aquí todo el mundo sale huyendo. No, vamos a ser realistas. Entonces, esa novela se escribe para buscar la manera de decir, miren, los dominicanos ya no podemos reivindicar a los españoles porque mataron a los dominicanos en la Restauración, pero no vamos a reivindicar a esos negros que están subiendo al poder. Nosotros somos indios,
pueblos indígenas. Y ahí viene Quisqueya, ahí viene todo eso. Y aparece en el himno, quisqueyanos valientes alcemos. Y ahí. Y finalmente quiero decirle para terminar que lo que la novela El Enriquillo de Galván permite conciliar el blanco que no somos y queremos ser con el negro y el mulato que somos y no queremos ser. Y Aristóteles tuvo razón. El ideal vence sobre lo real y el mito sobre la historia. Muchas gracias. Yeah.